Ok. Entonces tenemos el problema 223. Dice, un bloque rectangular de aluminio tiene 100 milímetros de longitud según la dirección X, 75 milímetros de ancho según la dirección Y 50 milímetros de grueso en la dirección Z. Está sometido a 3 fuerzas según 3 direcciones. Una fuerza de tensión uniformemente distribuida de 200 kilonewtons en la dirección X y fuerzas de compresión uniformemente distribuidas de 160 y 220 kilonewtons, según las direcciones X y Y y Z, respectivamente. Si la relación de Poisson es igual a 1/3 y el módulo de elasticidad 70 gigapascales, determinar qué carga total uniformemente distribuida en la dirección X produciría la misma deformación transversal en la dirección Z que las cargas dadas. Entonces, ¿qué nos están diciendo acá? Que tenemos un bloque rectangular. Entonces nos dan las 3 dimensiones de nuestro bloque y también nos dicen que tenemos 3 fuerzas que se están aplicando a ese bloque y las 3 fuerzas son ortogonales entre sí. O sea, cada una de las fuerzas se está aplicando a un eje, ¿verdad? Que serían estas de acá, una fuerza en tensión y las otras 2 fuerzas de compresión. Luego nos dan los datos del material, nos dicen que la relación de Poisson es 1/3 y el módulo de elasticidad 70 gigapascales. Entonces después nos indican que determinemos qué carga total uniformemente distribuida en la dirección X produciría la misma deformación transversal en la dirección Z que las cargas dadas. Entonces, lo que nos están pidiendo, bueno, si quieren vamos a hacer el dibujo antes de... Vamos a ver si tiene... No. Ok, vamos a copiar nuestro rectángulo con nuestro bloque. Ok, entonces tenemos... Ok, vamos a tener nuestro bloque, creo que lo hice muy alto, lo voy a bajar un poquito, pero vamos a terminar de dibujar primero. Ok, entonces tenemos nuestro bloque, vamos a bajarlo un poquito para poner las fuerzas y vamos a alargar esto. Ok, entonces tenemos el bloque, sí, el bloque rectangular que nos estaban diciendo y vamos a colocar las fuerzas que nos están indicando que se están aplicando en el bloque. Entonces tenemos una fuerza en X, que es de tensión de 200 kilonewtons. Bueno, si quieren definamos primero los ejes. Entonces vamos a poner hacia arriba, hacia arriba. Hacia arriba tenemos bien. A la derecha vamos a poner X y en diagonal va a estar Z. Ok, entonces tenemos nuestros 3 ejes,
nos dicen que en el eje X tenemos una fuerza de tensión de 200 kilonewtons. Entonces, que está uniformemente distribuido, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir de que, vamos a ponerlo con de que en X tenemos una fuerza acá, que se está aplicando en toda la cara. Porque está uniformemente distribuida, ¿verdad? Acá, una fuerza de 200 kilonewtons. Ok. Luego, nos dicen que en el eje Y tenemos una fuerza de 160 kilonewtons en compresión. Entonces, Y es el vertical. Entonces, vamos a ponerlo con verde. Entonces, tenemos una fuerza de compresión de 160 kilonewtons, ¿verdad? Entonces, nuestra fuerza uniformemente distribuida. Aquí la estamos dibujando en área, pero realmente es una fuerza, pues lo podemos considerar puntual, ¿verdad? Acá. Y estas son 160 kilómetros. Ok. Entonces, ya con esto ya tenemos la fuerza que se está aplicando en el eje Y, y luego en Z, Z recordemos que es el que va en este sentido, es de 220 kilonewtons. Entonces en Z, digamos, vamos a tener la fuerza acá. Y esta fuerza es 220 kilonewtons, también con presión, ¿verdad? Ok. Luego, bueno, antes de eso nos habían dado las dimensiones. Nos dice la dirección X son 100 milímetros de longitud. Entonces, vamos a tener nuestra dimensión X. La vamos a colocar acá. Que son 100 milímetros, perdón. 100 milímetros en X. Luego tenemos 75 milímetros en Y. Entonces en Y es la vertical. Lo vamos a poner acá. Aquí son 75 milímetros. Y por último nos dicen que en Z son 50 milímetros. Entonces en Z, vamos a colocar con tendríamos la dimensión acá. 50 milímetros. Lo pusimos con el mismo color para que sea un poquito más entendible, ¿verdad? Entonces, tenemos nuestro bloque con las dimensiones y las cargas aplicadas. Entonces, ya que tenemos este bloque, pues nos dan también los datos del material. Nos dicen que la relación de Poisson es 1/3 y el módulo de elasticidad 70 gigapascales. Vamos a ver, 1/3 y 70 gigapascales. Ok, luego nos están pidiendo determinar una carga uniformemente distribuida en la dirección X que produzca la misma deformación que Z. Entonces, ¿qué necesitamos acá? Necesitamos saber
cuál va a ser la deformación unitaria en Z con este sistema de cargas y luego, se me la eché buena porque ya la acá. Vamos a ver esto. Hombre, vos. Luego nos están pidiendo que quitemos estas fuerzas de acá. Vamos a hacer así para quitarle todas las rayitas que le hicimos allá. ¿O qué le hice? Ok. Y que nos quedemos con una única fuerza que se aplique en X, pero que produzca esta misma deformación. Entonces, tendríamos, vamos a quitar esto. Vamos a tener una fuerza, la vamos a poner acá. La vamos a poner así, una fuerza P, que produzca una deformación unitaria en Z igual a esta de acá, ¿verdad? En este caso, pues no lo conocemos. ¿Sí estamos claros? ¿En qué nos están pidiendo en el problema? ¿Escucha? Dije, la flecha no tendría que ser como que en diagonal. No, porque tiene que ser solo en X. Sí, sí. Sí, tiene que ser, pues ya sea que sea extensión o compresión, cualquiera de las dos, Ok. dependiendo cómo nos quede la deformación unitaria en Z, pero tiene que ser solo en X. Ok, ¿estamos bien? ¿Dudas? ¿Sí? ¿Estamos todos Por el claros? momento no, ingeniero. Bueno, entonces, si quieren vamos a bajar esto un poquito. Vamos a reducir acá. Y vamos a bajar esto. ¿Por qué? Porque ahorita lo que nos interesa es calcular cuánto va a ser esta deformación unitaria en Z. Entonces, para calcular la deformación unitaria en Z, ¿qué necesitamos ustedes? ¿Cómo podemos calcular la deformación unitaria en Z de este problema? ¿Ya? Con el módulo de elasticidad. Mm, ¿con- ¿Cómo así con el módulo de elasticidad? Bueno, según la fórmula, ¿Qué fórmula? bueno, la que está en el libro de un 1 partido E, para encontrar, bueno, para la formación ya sea X, Y o Z, aparece como un 1 ¿Sí? partido E. Ajá. Y se me olvidó cuál es el nombre de los otros símbolos, son como una O. El esfuerzo. El esfuerzo en Z Ajá. menos ¿qué es la B? Poison. La relación de Poisson. Ajá. Ajá. Por el esfuerzo en X menos más Y. Ok. Recordemos que aquí necesitamos utilizar una ecuación que relacione las fuerzas que tenemos en los tres ejes, ¿verdad? Entonces, solo con la ecuación
de la deformación. ¿Se recuerdan de la ecuación? Que era la fuerza por la longitud partido el área por el módulo de elasticidad. Esta ecuación nos sirve únicamente si tenemos solo una fuerza en un eje y obviamente estamos calculando la deformación en ese eje. Si no estamos calculando la deformación en ese eje y o tenemos también fuerzas aplicadas en los otros dos ejes o en más de un eje, entonces ya no podemos utilizar esta ecuación, ¿verdad? Esta es un eje y deformación en el mismo eje. Esta de acá es fuerzas en uno o más ejes y deformaciones en cualquier eje. ¿Sí? Entonces, si tenemos fuerzas, independiente si es una fuerza o son tres fuerzas en los tres ejes, y si necesitamos determinar la deformación en cualquier eje, entonces vamos a utilizar esta ecuación de arriba, esta de acá, ¿verdad? Si no, usamos la de abajo. Pues si se dan cuenta, la de abajo es mucho más sencilla que la de arriba, pero esa es únicamente para una fuerza que se quiera calcular la deformación en donde se está aplicando esa fuerza. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, ¿Sí? Todo claro. Ok, buenísimo. Entonces vamos a borrar todo esto porque esto no nos interesa. Ah, esto también no nos sirve. Ok, entonces tenemos que la deformación en el eje que nos están pidiendo o que nos interesa va a ser el inverso del módulo de elasticidad por el esfuerzo en el mismo eje donde necesitamos determinar ¿cómo se llama? La deformación menos la relación de Poisson por la suma de los esfuerzos en los otros dos ejes. Esto es si tenemos esfuerzos en los tres ejes, ¿verdad? Si no, pues simplemente el que no se tenga fuerza se vuelve cero. ¿Ahora? Ok. Entonces, para poder aplicar esta ecuación, ¿qué necesitamos? Necesitamos los esfuerzos. O, si no queremos calcular los esfuerzos, pues necesitaríamos, o sabemos que el esfuerzo es igual a la fuerza partido del área, ¿verdad? Entonces, si es el esfuerzo en X va a ser la fuerza en X por el área en X. ¿Sí? Si es en Y, la fuerza en Y, el área en Y. Si es en Z, la fuerza en Z y el área en Z, ¿verdad? Que también lo podríamos hacer así. Entonces, si sustituimos esto acá, vamos a tener que la deformación en el eje Z va a ser el inverso del módulo de elasticidad por la fuerza en Z partido el área en Z menos la relación de Poisson por la fuerza en X partido el área en X más la fuerza en Y partido el área en Y. Recordemos que esta área no es que sea la que se está aplicando en ese eje en cuestión, o la que tenemos paralela, digamos, a ese eje, sino que va a ser la que está perpendicular. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que para el eje X, el área es esta que se tiene acá, que serían 50 por 75. O sea, para el eje X, el área, si quieren lo vamos a apuntar acá, va a ser la longitud en Y por la longitud en Z.
acá, longitud en Y, que es esta que está acá, y longitud en Z, que sería esta acá, ¿verdad? Entonces, pues esto lo podríamos también cambiar o sustituir estas áreas por sus longitudes. Entonces, en el eje donde estamos calculando o que nos interesa, serían las longitudes ortogonales. Entonces, vamos a tener que el esfuerzo, perdón, la deformación unitaria en Z va a ser el inverso del módulo de elasticidad por la fuerza en Z partida la longitud en X por la longitud en Y menos la relación de Poisson por la fuerza en X dividida la longitud en Y por la longitud en Z más la fuerza en Y partido la longitud en X por la longitud en Z. Y esto sería para poder calcular la deformación unitaria en el eje que nos interesa, ¿verdad? Que sería en el eje Z. ¿Estamos claros? ¿Dudas con esto? Pues todo bien, ¿verdad? Entonces, ahora ¿qué nos queda? Simplemente sustituir valores. Entonces vamos a tener que la deformación unitaria en Z va a ser el inverso del módulo de elasticidad. Recordemos que el módulo de elasticidad son 70 gigapascales. Esto por la fuerza que se está aplicando en el eje Z, que para el eje Z tenemos esta fuerza de 220 kilonewtons. Pero esta es en compresión, ¿verdad? Entonces, como compresión es negativo, tendríamos menos 220 kilonewtons. Vamos a ver cuál sería el objeto de encontrar la deformación en Z. Aquí, aparte de que lo pide el problema. Bueno, pues lo que pasa es que lo que nos interesa no es determinar la deformación unitaria en Z, sino que lo que nos interesa realmente es determinar una fuerza que produzca esa deformación unitaria que se produce con estas tres fuerzas. No sé si estamos, pues si está claro ahí, Sergio. ¿Sí? O sea, no nos interesa realmente, pues, determinar esta deformación, sino que lo que nos interesa es esta fuerza que produzca esa deformación. Por eso es de que estamos haciendo todo este relajo. Ahora, entonces, la fuerza en Z dijimos que es en compresión, y esto dividido la longitud en X por la longitud en Y. En X son 100 milímetros y en Y 75. Menos, nomás, menos, la relación de Poisson, que es 1/3, por la fuerza en X. La fuerza en X son 200 kilonewtons positivos o en tensión, dividido la longitud en Y por la longitud en Z. Y son 75 milímetros y Z son 50. Más la fuerza en Y. La fuerza en Y es compresión 160. Esta es negativa. Dividido la longitud en X por la longitud en Z. Entonces X son 100 milímetros y la longitud en Z son 50 milímetros. Acá, ¿verdad? Entonces ya con esto pues nos queda la deformación unitaria en Z. ¿Qué hacer cuánto? Si quieren me dan pues la parte esta del paréntesis.
o démenlo por etapas. Si quieren, denme en esta primera parte y después este un tercio por esta suma, para que no se nos vaya a hacer tan complicado. ¿Cuánto sería el primer valor? Esto de acá, ¿cuánto sería? Me da 0.03. Negativo. Menos 0.03. Ok, y el segundo sería menos un tercio. ¿Cuánto sería esto de acá, esa suma? Me quedó... Ah, bueno, pero eso ya Pues sería la formación de Z. Sergio, ahí se perdón. queda como milímetros o se cambia a metros. ¿Perdón? Ahí se queda como milímetros o se cambia a metros. Ah, no, el mili, recordad que es el exponente que necesitamos aplicar. O sea, mili es por 10 a la menos 3. Serían 100 por 10 a la menos 3 por 75 por 10 a la menos 3. Igual que el 220 kilo es por 10 a la 3. Sí, necesitamos cambiar los exponentes, con los prefijos más bien, perdón. ¿Cuánto les da el segundo valor? .06. ¿Positivo? Sí, positivo. Así. Recordemos que esta suma es una resta, ¿verdad? O esta operación es una resta. Sería esto positivo y esto negativo. Ah, no, solo estaba haciendo el primer dato, es el Ah, .06. no es la suma. No, Ok, es ¿y el el, segundo? ahorita le, Este es negativo. .03. 0.03. Ok. Entonces, la deformación de Z, si quieren hoy sí denme en la deformación total. Según Sergio dice menos 5.20 por 10 a la menos 4. De 21 por 10 a la menos 4.
¿Sí? Lo mismo, el menos 521 por 10 a la menos 4. Sí, ok, buenísimo. Entonces, pues ya sabemos cuánto es la deformación unitaria que se está produciendo en Z. Ahora sí ya podemos jalar esto de acá. Lo vamos a subir un poco. Sí, es adimensional. Una deformación unitaria. Aquí se le quieren poner dimensionales. Pues las dimensionales que se podrían poner serían metro sobre metro. Si no quieren dejarlo así solo como que el valor en seco, digamos, sino pues le ponen metro sobre metro, que al final estos se anulan y nos quedan sin dimensionales, ¿verdad? Ok, entonces ya que sabemos esto acá, entonces ahora sí, viene lo que nos están pidiendo en el problema. En el problema nos están pidiendo que determinemos una fuerza que va a producir una deformación unitaria en Z que sea igual a este valor de acá de 5.21 por 10 a la menos 4 metros sobre metros, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos están pidiendo en el problema. Si quieren este de aquí, lo vamos a cambiar. Entonces, este sería menos 5.21 por 10 a la menos 4. Entonces, eso es lo que nos interesa determinar, ¿verdad? Esta fuerza que produzca esa deformación. La pueden dar como metro sobre metro o sin dimensionales, como les guste, ¿verdad? O sea, ahí no es de que tiene que ser de una forma o de otra, lo pueden poner milímetro sobre milímetro, pie sobre pie, kilómetro sobre kilómetro, pues al final esos datos no son relevantes. ¿Por qué? Porque se anulan entre ellos mismos, ¿verdad? Pero sí tienen que estar en las mismas dimensionales. O sea, no podemos poner metro sobre pie, porque ahí sí no es lo mismo, ¿verdad? O milímetros, bueno, milímetros sobre metro, sí podríamos poner, si le quitamos el exponente o este valor de acá, digamos, por 10 a la menos 4, podríamos venir y poner 52.1 por 10 a la menos 3. El por 10 a la menos 3 es un prefijo mili. Entonces podríamos poner, qué sé yo, menos 5. Perdón, 52.1 milímetros sobre metro. Eso también se puede. ¿Por qué? Porque este mili es por 10 a la menos 3, ¿verdad? Este mili solo lo que nos indica es un factor de multiplicación, en este caso por 10 a la menos 3, ¿verdad? O la notación científica. Ok, entonces, ya que tenemos el dato este, pues determinemos esta fuerza. Entonces vamos a tener que la deformación unitaria, vamos a ver, esa es la deformación que se da en el eje Z. Sí, ese es el que se está produciendo en el eje Z, que es esta que tenemos acá, ¿verdad? Esta aquí es esta misma. Ok, entonces tenemos que la deformación unitaria en Z es igual al inverso del módulo de elasticidad por el esfuerzo en Z menos la relación de Poisson por el esfuerzo en X más el esfuerzo en Y. Esto de acá, ¿verdad? Entonces, para este sistema de acá, ¿cuánto va a ser el esfuerzo en Z? ¿Ya? ¿Cuánto sería el esfuerzo en Z en este sistema que estamos viendo ahí?
No, no es el resultado anterior. ¿Cuánto sería el esfuerzo en X? Aquí miren mucha. En X tenemos la fuerza que se está aplicando en X partido del área, ¿verdad? Ah, bueno, en Z estábamos preguntando primero. En Z, ¿cuánto sería el esfuerzo? Recordemos que para el esfuerzo en Z es la fuerza que se está aplicando en Z partido del área. ¿Cuánto sería eso? ¿Cuánto es la fuerza en Z partido del área, mucha? La fuerza en Z, bueno, el esfuerzo en Z es la fuerza en Z partido la longitud en X y la longitud en Y, sí. Pero, ¿cuánto es la fuerza en Z que estamos aplicando acá en este caso? Esta que tenemos acá. ¿Ya? Son los 220, ¿no? No. ¿Qué fuerza estamos aplicando acá en Z? ¿Ya? No son los 20, pues no sé dónde son esos 20, pero no es esta fuerza que teníamos acá, no es esta de 220. Esa es en este caso. Ahora, en este caso, ¿qué fuerza estamos aplicando en Z? No es 29.33. ¿Cuánto es la fuerza que estamos aplicando ahí, mucha? Bueno, si quieren empecemos. ¿Dónde estamos aplicando una fuerza? ¿O dónde tenemos fuerzas aplicadas? En este caso que tenemos acá, no miren lo de arriba, solo miren esto que tenemos acá. ¿Dónde tenemos fuerzas aplicadas acá, mucha? No son 220. Ya miren el dibujo. ¿Cuánto dice que es la fuerza que se está aplicando? ¿O dónde tenemos fuerzas aplicadas? En la EZ, ¿no? ¿Cómo? Solo hay esfuerzo en Z. Ajá, ¿y cuánto es la fuerza que se está aplicando en Z? Menos 5.21 por 10 a la 4. No. Ya miren el dibujo. ¿P se está aplicando en qué eje ustedes? En En X, Z. Inge. En En X. X. ¿Y cuánto se está aplicando en Z? Cero. ¿Por qué cero? Es cero, ¿por qué? Porque aquí no tenemos ninguna fuerza. O sea, aquí esto no existe. ¿Ves? No hay fuerza, ¿verdad? Por eso no la dibujamos. ¿Por qué? Porque en Z no debemos aplicar ninguna fuerza. Acá. ¿Sí? Por eso simplemente no la dibujamos cuando hicimos el caso. ¿Dónde nos lo dicen? Nos lo dicen acá. Determinar qué carga total uniformemente distribuida en la dirección X produciría la misma deformación transversal en la dirección Z. O sea que nos están pidiendo que en nuestro bloque
apliquemos una fuerza que produzca una deformación en Z. Nada más que eso, ¿verdad? Entonces, quiere decir de que en Z simplemente no estamos aplicando ninguna fuerza. ¿Sí? Entonces, podemos decir que el esfuerzo en Z es 0. Ok. Ahora, ¿cuánto va a ser el esfuerzo en X? Va a ser la P, ¿no? ¿Cómo? Sería ¿Cuánto es P. el esfuerzo? Sería el esfuerzo en X, la fuerza partido la longitud en Y por la longitud en Z. Ahora, aquí sí utilizamos la fuerza P. ¿Por qué? Porque se está aplicando en X, ¿verdad? Nos dice, me confunde un poco, pero entonces, ¿por qué en los cálculos sí tomamos la fuerza en el eje Z? Ok. Primero, Julio, entendamos que tenemos dos condiciones diferentes. Tenemos una condición inicial, que es esta que se está viendo acá. En esta condición inicial tenemos fuerza en X, tenemos fuerza en Y y tenemos fuerza en Z, que se están aplicando ahora. O sea, aquí aplicamos tres fuerzas en los tres ejes. Ese es para nuestra condición inicial. Entonces, con esta condición inicial es donde calculamos la deformación unitaria que se está produciendo en el eje Z. Esta deformación es la dada a estas tres fuerzas que se están aplicando acá. Pero para el segundo caso, que es este acá, nos dicen que apliquemos solo una fuerza en X, que es esta fuerza P, pero que produzca una deformación unitaria en Z que sea igual a la deformación unitaria que se tenía en el caso inicial. ¿Sí? ¿Estamos claros? A ver si queda un poquito más claro, Julio. ¿Ya? Aquí tenemos dos casos diferentes. Un caso con tres fuerzas y el segundo caso con una sola fuerza. Por eso es de que tenemos que entender nuestro problema bien desde el inicio. ¿Mucha? ¿Sí? Ingeniero, entonces en el Y también va a ser 0. Entonces, en el esfuerzo en Y sería 0. ¿Por qué? ¿Por qué en Y es 0? Porque solo lo piden en X para Z. Porque no tenemos ninguna fuerza aplicada, ¿verdad? Solo tenemos una fuerza en X, que es donde nos están pidiendo que apliquemos la única fuerza. ¿Sí? Dice, es la parte donde dice determinar qué carga total uniformemente distribuida en la dirección X. Exactamente. ¿Sí? Aquí, ¿verdad? Entonces dice, después de todos los valores, dice determinar qué carga total uniformemente distribuida en la dirección X. Acá. Que indica que Y y Z simplemente tienen fuerza 0, ¿verdad? Eso es lo que nos dice, ¿verdad? Produciría la misma deformación transversal en la dirección Z que las cargas dadas. O sea, aquí nos están pidiendo que una fuerza en X produzca la deformación en Z que las cargas dadas. ¿Sí? Entonces, por eso es de que primero calculamos la deformación en Z, esta, con las cargas dadas. Y después, pues ya nos vamos a determinar la carga. ¿Sí?
Entonces, tenemos que el esfuerzo en Z y el esfuerzo en Y es 0. ¿Va, mucha? No tenemos fuerzas. El esfuerzo en X es la fuerza partido de la longitud en Y por la longitud en Z. Ahora, ese sería nuestro esfuerzo en X. Entonces, ahora sustituyamos valores y simplificamos. Tenemos que la deformación unitaria en Z va a ser el inverso del módulo de elasticidad por el negativo de la relación de Poisson, que va a estar multiplicando a P partido de la longitud, ¿verdad? Entonces vamos a tener el negativo de la relación de Poisson por P dividido el módulo de elasticidad por la longitud en Y por la longitud en Z, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta suma simplemente no existe. Y este aquí multiplica esto de acá. ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces, ahora sí ya tenemos todos los valores. Conocemos esto, conocemos este, conocemos este, conocemos este y conocemos este. Lo que no conocemos es la fuerza. Entonces, despejemos la fuerza P. Si quieren, le podemos poner P en X para que sepamos que se está aplicando en X. Entonces, la fuerza en X va a ser igual a este aquí, sería a dividir y esto a multiplicar, ¿verdad? La deformación en Z por el módulo de elasticidad, por la longitud en Y, por la longitud en Z, dividido el negativo de la relación de Poisson. Entonces, ¿qué significa eso? Que esta fuerza tiene que ser, o tiene que producir, bueno, tiene que ser positiva, porque esto aquí y esta deformación es negativa, ¿verdad? Entonces, ahora sustituyamos, tenemos que la fuerza en X va a ser la deformación en Z, los 5.21 por 10 a la menos 4. Por el módulo de elasticidad, 70 gigapascales. Por la longitud en Y, la longitud en Y es 75 milímetros. Por la longitud en Z, que son los 50 milímetros, dividido el negativo de la relación de Poisson, que es 1/3, ¿verdad? Entonces la fuerza en X, como les decía, este es negativo y este es negativo, se vuelve positiva, tiene que ser en tensión, ¿verdad? Para que produzca una deformación negativa en Z. ¿Cuánto sería la fuerza en X? Recordemos aquí los factores o los prefijos hay que cambiarlos, ¿verdad? Giga por 10 a la 9, mili por 10 a la 3, mili por 10 a la 3, ¿verdad? Y estos dos pues ya tienen indicados. ¿Cuánto sería la fuerza? 410.28 kilonewtons. ¿Alguien que nos confirme, por favor? Sí, eso me dio, Inge. ¿Sí? Ok. Entonces, con esto pues ya podemos decir que la deformación unitaria en Z se produce cuando aplicamos una fuerza de 410.28 kilonewtons.
¿Sí? Una única fuerza que produzca la deformación en Z, ¿verdad? La única fuerza sería los 410.28 kilonewtons. ¿Estamos claros? ¿Ya? ¿Estamos claros? ¿Dudas? Sí, Inge. Vamos a detener la grabación.